Hola Mani, buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar contigo nuevamente. Ya teníamos un ratito sin vernos, pero pues aprovechando el día y aprovechando el tiempo para seguir construyendo aquí juntas. Ya lo habíamos platicado hace ratito. El episodio del día de hoy es acerca del programa de Rihanna en el Super Bowl y que lo habíamos postergado, pero no lo queríamos dejar pasar, porque considero que fue un evento muy importante. ¿Cómo te sientes, Moni? ¿Cómo estás? Hola Gaby, pues aquí contenta de reencontrarnos, como todas y todos los que nos ven y nos escuchan, pues la vida siempre es más de lo que uno puede planear y a veces hay cosas que salen de nuestro control, pero contenta pues justo de retomar este que es un tema pendiente, porque nuestro punto de partida justo es el Super Bowl y la intervención de Rihanna, pero bueno, es como lo saben, un pretexto y un elemento para poder pensar en otro tipo de mujeres, en otras mujeres, desde la diferencia y la alteridad, porque pues como nosotros lo hemos dicho aquí, no venimos a educar a nadie, ¿no? Ni a establecer un punto de referencia absoluto y total. Más bien lo que queremos hacer es que quienes nos ven y nos escuchan puedan pensar con nosotros en otros problemas y en este caso en otras mujeres, en otras realidades. Insisto, siempre desde un desconocimiento, porque bueno, nosotras no pertenecemos a la comunidad afroamericana ni a la comunidad afromexicana. De hecho, pues en nuestro contexto, el componente afromexicano está en construcción y visibilización, pero pues nos parece muy importante voltear hacia otras realidades como un ejercicio primero de hacernos preguntas sobre quiénes son esas otras mujeres que luego quedan al margen de nuestras reflexiones y que no por quedar al margen no existan y que en ese sentido no buscamos imponer ni colonizar a las otras, sino más bien desde una realidad diferente poder preguntarnos quiénes son ellas, cómo son ellas y por qué en este caso es importante visibilizar y pensar y preguntarnos sobre el peso político, ¿no? El peso social, el peso en la infancia, en el mundo de los medios de masa, de las masas, qué significa ver a una migrante de las islas del Caribe como o encabezando un espectáculo que es muy importante para la vida norteamericana y que también a nosotros nos llega como un producto de consumo. Entonces, en ese sentido es que, bueno, estamos aquí para charlar y ver qué podemos visibilizar y qué podemos no ver también de todo lo que hay detrás de esta presentación muy emblemática, Gaby. Sí, que la verdad fue una presentación que impactó en muchos sentidos y como ya lo mencionabas, ¿no? Se intenta desde la propia interpretación de nosotras, de una pequeña parte de la realidad y que en realidad solo es la interpretación del evento porque no es siempre cae en lo subjetivo, ¿no? Entonces, la realidad es que es pues, el evento del año, es uno de los eventos más esperados por la comunidad norteamericana y que inclusive, bueno, pues, las personas que participan en el medio tiempo, los artistas, pues, no son remunerados económicamente, sino que inclusive ellos tienen que invertirle al proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los artistas que estuvieron durante el año pasado le invirtieron cerca de $7 millones y algo similar debió haber ocurrido con Rihanna, que fue la única artista que estuvo en este medio tiempo, pero que además, pues toda la proyección y todo el equipo que utilizó para el espectáculo, pues debió haber sido bastante costoso. Em, a Rihanna ya se le había invitado a participar con anterioridad, pero de alguna manera u otra no había aceptado y tampoco con una explicación determinada, pero bueno, se cree con respecto al racismo que ha existido constantemente en los Estados Unidos con la comunidad afroamericana y en este sentido de la gente de color, que inclusive pues había pocos jugadores
que participaran, que fueran afroamericanos, ¿no? Descendientes. Y ahora que ha sido un poco más visibilizado el tema y que ya hay más jugadores, Rihanna aceptó, pero además cuando aceptó dijo que lo consideraba el momento adecuado, ¿no? Entonces, em, yo creo que el espectáculo fue muy irruptivo, además de que del gran espectáculo que dio y que en algún momento ya lo platicábamos, ¿no, Moni? Cómo Rihanna se presenta, pero se presenta y no baila y que además, porque es lo que se espera que haga una mujer, ¿no? Presentándose como artista es bailar y con poca ropa y este tipo de lo que se espera que hagas, que ventas en este sentido de la sexualidad y que sigue siendo en el sentido capitalista, pero que Rihanna se presenta en este show que lo sigue haciendo maravilloso, que fue un espectáculo realmente grandioso, pero que, bueno, aparte Rihanna, en todo su sentido, en toda su personalidad, pues es una artista que irrumpe, ¿no? Una mujer negra, de origen afroamericano y que se presenta en un estado de embarazo, ¿no? Entonces, como en el sentido de decir, pues soy mujer y esto me ocurre cuando soy mujer, ¿no? O sea, son cosas que uno no puede interrumpir y cuando inclusive le preguntaron a Rihanna sobre su participación, dice, este es el momento adecuado. La realidad es que no podemos como describir qué era lo que intentaba decir con este mensaje, pero la participación después del año pasado que hubo un show pues magnífico y se presenta ahora ella, l- rompe todos los estereotipos de lo que se espera que haga una mujer, ¿no? Eso me parece que fueron las cosas como más importantes. Además de, bueno, ahorita me gustaría aclarar algunas cosas contigo, ya sabes contigo soy la que me puedes explicar como todas estas cosas que no sé, Moni, pero bueno, de una manera más sencilla también utilizó este show de medio tiempo, porque como les comentaba, no es un evento en el cual son remunerados los artistas, sino que al contrario, tienen que invertirle bastante como a todo el proyecto, porque al final de cuentas es pues una proyección, o así se les hace ver a los artistas, una proyección a largo plazo. Utilizó un tiempo del proyecto para detenerse y maquillarse y de esta forma promocionar la misma línea de cosméticos que ella tiene y que yo creo que va relacionado en torno a este empoderamiento femenino y que la verdad, Bonnie, bueno, esa es una de las preguntas que tengo y me gustaría como ahorita que ya vienes aquí a platicarnos un ratito más, ¿me pudieras explicar acerca de eso, no? O sea, me queda como esa duda de qué entendemos entonces por el empoderamiento femenino y para ti, ¿qué es, pues en este concepto, no? Y pues bueno, Moni, me gustaría escucharte. Pues Gaby, yo como siempre digo, sé poco y dudo mucho, y entre más años tengo, más dudo, ¿no? O sea, no creo que pueda dar respuestas, afortunadamente. Y voy a empezar, es que son muchas cosas las que tienes y que quisiera no perder de vista, ¿no? Entonces, la primera, pues siempre es para mí, y eso es como una forma de construir la subjetividad a lo largo de la vida en México mía. Para mí el empoderamiento es la mentira mejor contada para las mujeres, ¿no? Ya con esto, quienes estén en contra, pues pueden decir gracias por participar, ¿no? Porque es para mí una gran mentira, ¿no? Porque en realidad es como esta lucha, que no es una lucha, que tiene que ver con de qué manera observar a las mujeres una vez que el fin de la Guerra Fría sucedió, ¿no? Entonces, hablarles de estas cosas de empoderamiento, lo que eso sea. Justo tenía una presentación de algún alumno que quería hablar del empoderamiento y siempre me parece un poco como el coaching, ¿no? Es como decirle a la mujer, échale ganas y si le echas ganas todo lo vas a conseguir. Y yo digo, bueno, nomás hay que ver dónde estamos paradas las mujeres, no solo hoy, sino histórica y ancestralmente en términos de una simetría.
que no es subjetiva, sino es una simetría colocada desde la modernidad en torno de manera general al concepto de Estado, a la consolidación del Estado-nación moderno. Y luego hoy en día me parece que habemos quienes pensamos que la simetría es mucho más profunda, donde en el Estado solamente se cuaja la parte más visible, ¿no? Entonces, yo difiero, el empoderamiento me parece una panacea, una utopía que pone a las mujeres a trabajar o que prioriza sobre todo el trabajo de las mujeres sobre sí mismas, para sí mismas, y la pregunta es cuándo se les van a dar las condiciones estructurales para que ese trabajo y esa lucha en términos efectivos pueda ser cierta, ¿no? Y un poco en ese sentido, pues retomo o empiezo a entrar en la pregunta que nos convoca de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que nosotros vemos desde México, que tenemos comunidades afromexicanas que todavía están perfectamente invisibilizadas, ¿no? Quizá lo que habrá que decir es que en Rihanna, o por lo menos en ese espectáculo, de manera visible, porque como ya lo decías tú, nosotros no tenemos acceso a la subjetividad, ¿no? Solamente a lo que vemos y las cosas que nos inspiran, nos motivan y que nos llevan a preguntarnos, ¿no? Probablemente de manera romántica y probablemente muy incierta, pues podríamos decir que es la aspiración de muchas mujeres afroamericanas de verse reflejada, no como un consumo carnal material, ¿no? Que es lo que se vendieron con otras mujeres afroamericanas que se presentaron previamente, ¿no? Donde había una demanda de ser consumidas por el cuerpo, por la estética, por el baile, por la sexualidad, la sexualización. Y me parece que en ese sentido pues hay una ruptura clara donde no es el cuerpo el medio decisivo y determinante, sino una cualidad, una profesión. Y creo que en ese sentido pues es emocionante ver a una mujer que para impactar no necesita, por lo menos en el escenario de las masas, porque en la vida cotidiana lo vemos, no necesita presentar su cuerpo, sus movimientos sexosos para ser consumida, ser respetada y valorada. Entonces creo que en ese sentido también hay una desmitificación de quiénes son las mujeres afroamericanas. Suena muy romántico y a mí no me gusta romantizar, salvo con una persona, pero creo que es injusto que no se reconozca, ¿no? Y entonces hay un texto que probablemente muchas feministas han leído, no lo sé, de una doctora norteamericana llamada Bell Hooks, que se preguntaba, ¿acaso no soy mujer? Y probablemente haciendo todas las salvedades del caso, probablemente ver a Rihanna siendo mujer afroamericana, perfectamente vestida de pies a cabeza, siendo la antítesis de un consumo masivo del cuerpo que necesita ser consumido, si no, no existe, muestra algo que es un tabú permitido en la sociedad en general, que es el embarazo de una mujer, ¿no? Donde se pueden consumir cuerpos sexualizados, pero no cuerpos en maternidad, porque siempre en general se ha dicho que eso es feo, feo, grotesco, impropio, que se debe guardar para la vida privada. Entonces creo que eso también es algo muy importante y que las mujeres no lo dicen, pero lo padecemos. Yo lo comentaba en otra cápsula, ¿no? Yo ya casi no voy al gimnasio porque mi hija no puede entrar, porque los niños no pueden entrar, ¿no? Y entonces es interesante porque Rihanna dice, bueno, si me quieren, yo voy embarazada y no me lo puedo sacar antes y no me voy a disfrazar porque es como estoy, ¿no? Entonces creo que eso trae una pregunta o muchas preguntas sobre por qué hay cautiverios de las mujeres como madres esposas, pero no pueden estar vistas socialmente como madres antes de parir, ¿no? Eso parece un tabú. Es decir, Rihanna debería estar, al parecer, como somos observadas muchas mujeres, guardada en casa, reposando, como dos opciones, si no quisiéramos, y dos o tres, si no pudiéramos, ¿no? Es decir, el mundo del capital exige que las mujeres tengamos que salir a trabajar. Yo no sé las mujeres de las clases altas, pero sí por lo menos las de las clases trabajadoras. Y ser mujer de clase trabajadora te obliga a, en cualquier estado, en cualquier condición, tener que trabajar, porque si no hay trabajo, no hay sustento para los hijos. Entonces, a mí me parece que ese tipo de problemas están ahí puestos.
Y luego también pues está todo esta desilusión o todas estas dudas que me parece también son sanas, ¿no? Yo leí en alguna declaración de Rihanna que decía, es que cuando crezcan mis hijos quiero que ellos cuando me vean se sientan representados. Eso también me parece políticamente y socialmente que es muy importante al margen de cómo somos consumidos por el capital, porque eso no se puede negar, ¿no? El hecho de asumir que en la televisión puedes ver a una afroamericana triunfando sin encuerarse, perdón por la palabra, ¿no? Y decir ella es mi madre y no necesito más que el talento que tuvo, sí, efectivamente dependió del capital para llegar a ello, pero incluso creo y estoy segura que no es donde uno esté parado, sino cómo ha llegado y qué haga con lo que con ese lugar que ahora tiene, ¿no? Como tú y yo lo sabemos, hay mujeres que llegan y cuando llegan ejercen el poder de los hombres sobre otras mujeres de manera más mordaz y efectiva. Este ejemplo probablemente nosotros como mujeres en México y probablemente a muchas mujeres en Estados Unidos les muestra que si bien es cierto, cuando se llega hay opciones de decidir cosas diferentes, ¿no? Ella incluso se retiró mucho tiempo, un rato grande de la música, por algo que luego yo comparto con mis alumnos, ¿no? Pareciera que vivir en los escenarios públicos exige siempre consumirte hasta que la gente te acabe de consumir y te siga consumiendo porque te conviertes en un producto y en un consumible. Entonces, esa parte me parece que también está ahí puesta a prueba, ¿no? Como yo siempre pregunto, lo que habrá quisiera que pensar, y eso no demerita nada, es con qué condiciones se cuenta para retirarse, ¿no? Es digno, claro, porque significa que incluso estando en el capital, una vez que el capital es suficiente, puedes tomar una pausa. Aunque las masas no conocen del descanso ni de la pausa, necesitan consumir y eso es algo que me parece también no se puede obviar. Y luego, no solamente porque a mí me gusta en general Rihanna, pero también mientras pensábamos en este tema de discusión y de pensamiento y de duda, yo pensaba mucho en Nina Simone, ¿no? Y cómo es importante que cuando en nuestra generación se empiezan a ver artistas probablemente sin la densidad de la lucha por los derechos civiles, por el fin de la segregación, por el fin de la esclavitud, como lo fue Nina Simone, uno puede volver atrás y encontrar que el camino de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos se ha ido haciendo de muchas maneras y que esas son las condiciones de posibilidad para ahora tener otro tipo de artistas, aunque sean la minoría, aunque probablemente no conozcan de su pasado, pero creo que una manera muy responsable nuestra de estas cápsulas es recuperarlas, ¿no? Y a mí me emociona en ese sentido, no porque seamos ingenuas y creamos que el mundo va a cambiar, pero probablemente haciendo cosas distintas, como dice, como escribió Eduardo Galeano, ¿no? Haciendo cosas distintas en diferentes partes del mundo, algo puede cambiar. Entonces, esas son como las primeras reflexiones, amargas y dulces luego, pero me parece que es interesante porque algo cambia en la manera de ver el mundo. Y antes de regresarte para que me des como más dudas, en general yo siempre he visto el fútbol americano y los espectáculos de medio tiempo, ¿no? Y entonces justo una expectativa compartida entre ciertos colegas o amigos es o incluso entre gente que sabe de espectáculo, yo no, decían, bueno, pero ¿y cuánto va a bailar? ¿Cómo va a bailar? ¿Por qué va ella sola? Y luego es que iba muy vestida o iba demasiado desnuda, es que no bailó lo suficiente, es que no se movió lo suficiente, es que creo que hizo playback, es que. Entonces, me parece que esta presentación de Rihanna es distinta en ese sentido, ¿no? No solo por el embarazo, sino porque también empieza a poner otra vez en juego esta idea de, pues si el cautiverio, uno de los cautiverios de las mujeres es ser madre, entonces no pueden negarnos el espacio público para mostrar la maternidad, ¿no? Y eso parece nada, pero creo que es importante, no solo con estas viejas ideas de si te embarazas te corro, que en nuestro país por supuesto que sigue sucediendo, o cómo voy a contratar a una mujer embarazada, o una mujer embarazada no puede,
o las mujeres no pueden ser ejecutivas ni gerentes porque tarde o temprano van a querer ser madres y eso va a afectar a la empresa, a la compañía, etcétera. Entonces, un poco quizá estas son como las primeras reflexiones y pues no sé, Gaby, qué pienses tú y qué otras dudas te genere a partir de esto que pienso en voz alta. No, la realidad es que me ayudaste bastante y más en torno con el tema del empoderamiento femenino, que es algo que siempre he tenido como, pues no sabemos empoderar de quién o de qué o a quién favorece ese empoderamiento, sino el cómo lo mencionas, ¿no? El empoderamiento femenino es una dinámica más del decir, el culpable de tu realidad eres tú, ¿no? O sea, tú eres el culpable de lo que vives y si tú quieres cambiar la realidad, tienes que cambiar tu mente porque es la única forma de cambiar tu expectativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que fue bastante enriquecedor y que sí, creo que el espectáculo de Rihanna nos deja en discusión todo esto que se espera que haga una mujer en el medio tiempo, la sexualización y que sigue siendo la cosificación de las mujeres dentro del sistema capitalista y que Rihanna no solamente no baila, sino que luce espectacular y además sin enseñar ni una parte del cuerpo, ¿no? Es como, de hecho, le da el vestuario que se elige para ese día, muestra como tal su figura materna y a mí me parece bastante sorprendente, inclusive te quiero contar una anécdota, les cuento que pues hace 6 años yo tenía un negocio, una tienda en línea, del cual se me dio bastante promoción aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, luego me invitaban a participar eventos y foros y en uno de esos eventos yo me presenté ya las últimas ocasiones, pues en mi estado de embarazo como mujer, ¿no? Porque soy mujer y se cree que, pues, esto también me parece bastante importante que una cuando es mujer, pues se tiene que esperar en lo privado porque es algo que se tiene que mantener como en secreto. Y me presenté en uno de los eventos, una expoventa que hubo, y uno de los compradores, porque pues, tú vas a vender tus productos y esperar que se vayan haciendo buenas relaciones, me dice el comprador que si me había venido embarazada, que cómo fui, ¿no? Y yo le contesté pues de manera muy sutil, también le dije, pues no es como que me pueda quitar la panza y venirme al evento. O sea, no se espera que seas mujer, se espera que seas una superwoman y que cumplas con todas estas expectativas porque ya estamos en el siglo XXI y se espera de ti, de mujer, que aparte de cuidarte físicamente porque lo que vas a vender es tu cuerpo, pues que sigas cumpliendo en tu papel de madre, de mujer trabajadora, de como todas estas categorías que nos van añadiendo aspiracionales en este sentido de lo que tendría que ser el ideal, ¿no? Pero mientras tú te presentes en un estado de embarazo, resguárdate porque precisamente eso se tiene que mantener en lo privado, como si realmente hubiera una división entre lo que pareciera o debiera ser lo público y lo privado, en ese sentido. Y sí, yo también estoy como bastante feliz por el proyecto y que además, el, ya lo decíamos, ¿no? O sea, se presenta con un solo vestuario y luego están acostumbradas a que las artistas se cambien más de 2 o 3 veces durante el show y que ella lo hace con su único vestuario, que lo hace en tenis, o sea, en un estado de comodidad porque está en un estado de embarazo, pero que aún así se presenta y lo menciona así, ¿no? Con respecto de, ya lo mencionabas, en torno a el que sus hijos se sientan orgullosa de lo que tú eres sin tener que vender tu cuerpo para seguir siendo exitosa y para seguir vendiendo, porque al final de cuentas tú vendes tanto tu em, profesión como el capital social que eres en todos los sentidos. Pues quiero que mis hijos se sientan orgullosos, ¿no? Y ella le mencionaba, o sea,
pues este es el momento adecuado. No sé si porque planee quedarse únicamente con 2 hijos y entonces pretenda que el show es un buen momento para decir: "Las mujeres no solamente hacemos esto", ¿no? Sino que, a ver, estamos aquí en el siglo XXI y esto es, lo que me representa y que soy mujer y que tengo que, de alguna forma, ir marcando una línea entre no solamente tengo que vender un baile sexualizado, a diferencia de las últimas canciones, que hemos visto con las mujeres, principalmente, ya lo hablábamos con las últimas canciones de Shakira y eso, como tener que sexualizarte o vender, siempre es en el sentido de vender tu cuerpo, porque mientras tú estés en un estado, em, reproductivo, pues no puedes, representarte ni que se muestre, ¿no? Entonces, eso me parece bastante importante y, pues ya, Moni, creo que de mi parte es todo, ¿algo más que me quieras comentar? A mí me parece también que otras cosas que son interesantes es, o muchas, digo, muchas se nos van a quedar fuera, ¿no? Pero es esta idea de por qué las mujeres tienen que responder, digo, lo sabemos, pero, o quién sabe, ¿no? Pero un poco para seguir pensando, ¿por qué tenemos que animar el espectáculo como los hombres o como el patriarcado necesita que se anime un espectáculo, ¿no? Eso por una parte. Y luego la otra que tú decías es, y bueno, que Rihanna, sobre todo en el primer embarazo, tuvo con muchas críticas cuando marcas de diseñadores europeos famosísimas la empezaron a vestir durante el tiempo de gestación de su primer hijo, ¿no? Que decían, no lo decían, pero mucho en el espíritu del consumo era por qué una mujer embarazada es digna de ser vestida por los grandes diseñadores? Embarazada, ¿no? O sea, eso es algo, eso es muy problemático, ¿no? Porque pareciera, como se le ha criticado al mundo de la moda, que es el gran incentivo para generar desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia, porque sus cuerpos, los cuerpos que le importaban a la moda antes, solo eran los doble cero y los cero, y los, si fuera 3-0 era mejor, ¿no? Eso pareciera, yo no lo sé, que se ha modificado, pero esto me parece importante. Rihanna fue criticada al principio en el primer embarazo por eso, ¿no? Porque era insospechado, impensado que los diseñadores vistieran a mujeres embarazadas y que además en el vestirlas se visibilizara el embarazo y no se tratara de ocultar, ¿no? Eso me parece que es importante. Insisto, no porque el mundo vaya a cambiar, porque tampoco somos ingenuas en ese sentido, pero por lo menos el consumo muestra otro tipo de capital, otro tipo de necesidades. Quién sabe si eso sea bueno o malo, pero hay otras cosas en el escenario. Y luego también está toda esta parte de las mujeres embarazadas tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar. Y bueno, aquí obviamente no es lo mismo la necesidad y el trabajo en nosotras, en la clase obrera trabajadora, que en las élites o en quien tiene más dinero, pero por lo menos se vislumbra, quiero ser un poco romántica, aunque sé que no es del todo cierto, pero por lo menos se empieza a vislumbrar un principio de decisión de las mujeres. Eso ya es una exageración de mi parte, pero no lo quiero perder de vista porque tiene que ver con esta idea de no estar con el mandato de si estás embarazada y no necesitas trabajar, no lo hagas, porque eso sigue siendo una condena vertical. A nosotras, a muchas nos pasa, no porque no queramos dejar de trabajar, sino porque también hay un condicionamiento de las estructuras sociales muy importantes, pero por lo menos pone eso en cuestión. Y luego algo que no quiero perder de vista es la migración, ¿no? Rihanna se observa a sí misma como una mujer migrante. Y eso en términos de la comunidad afroamericana, de la comunidad latina en Estados Unidos es importante porque desmitifica estos paradigmas o estos estereotipos de los migrantes son una especie de incomodidad social, ¿no? Porque no son lo suficientemente blancos, porque no son lo suficientemente protestantes, porque no son, sobre todo los migrantes latinos y afrocaribeños e incluso la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece importante por
los distintos episodios de xenofobia que hay en Estados Unidos para la comunidad latina y para la comunidad afroamericana en general. Y luego pone otra vez en el escenario la necesidad de visibilizar la diversidad étnica, religiosa y cultural de los países, porque significa mostrar que las comunidades están vivas, que merecen respeto, que no están ahí de manera gratuita, que nadie las invitó, que más bien tienen años y siglos de luchas por la dignidad y el reconocimiento de la existencia y el garantizar mundos equitativos, aunque eso sea muy complicado en nuestros días, pero creo que este tipo de presentaciones, aunque sean en el horizonte del país más capitalista del mundo, tienen un sentido, ¿no? No de conformismo ni de ya llegamos, sino un sentido de seguimos aquí y la lucha sigue en pie y es una lucha que tiene que cubrir distintos ámbitos de la vida social, de las estructuras sociales, y creo que en ese sentido también es una ganancia, insisto, todos sabemos, ¿no? Que ella llega y que está muy vinculada a DJ o Jay-Z, ¿no? No sé ni qué letra del abecedario es, ¿no? El esposo de Beyoncé, o sea, llega de la mano, fue su manager, o sea, es decir, no llegó de una nave extraterrestre y con todo acomodado. Obviamente el camino es el camino, ¿no? Pero lo que importa es, incluso en un horizonte presente, la diferencia que hay entre ese pasado que le permite llegar o estar en el juego de la música norteamericana y el que ella se ha hecho últimamente, ¿no? Entonces creo que también eso es importante decirlo porque todos somos sujetos históricos y no podemos negar el peso de la historicidad en nuestro hacer social y en nuestra vida social, pero creo que haciendo como esta especie de contrapeso, lo que tenemos son formas distintas, ¿no? Formas distintas y siempre sin perder de vista que esas formas distintas preceden a otras luchas de otras mujeres, de otras formas, con otras densidades, con otros pesos, y que gracias a eso, no de manera directa, pero aquella marca que ellas dejan en el mundo social hace posible que hoy haya más, ¿no? Aunque sea pues finalmente en los términos del sistema del capitalismo, porque eso tampoco lo podemos negar, ¿no? Y eso es quizá lo que quisiera aportar, Gaby. Muchísimas gracias, Moni. La verdad es que fue bastante enriquecedor el programa y espero que también para la gente que nos escucha les haya gustado y que hayamos podido compartir con ustedes alguna manera diferente de poder explicar el espectáculo, ¿no? Porque precisamente esta es la intención del programa. Quiero, pues, de alguna forma resaltar que no es algo que vayamos leyendo, releyendo previamente, sino que es un análisis que surge de manera muy natural en el momento y de la espontaneidad, poder platicar contigo y que de alguna manera, Moni, me resuelvas las dudas, nos resuelvas las dudas al resto de las personas que somos ciudadanos de a pie y que no podemos entender esto de una manera tan compleja, y eso es como lo rico del programa, ¿no? O sea, inclusive, pues me decía una de las chicas que participó previamente, si pues podía compartir antes las preguntas, pero la realidad es que las preguntas van saliendo del programa y de las mismas dudas que vamos teniendo aquí, tiene que ser algo muy natural. Y que como todos los programas, pues lo disfruté mucho, Moni. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues esperamos los comentarios de quienes nos escuchen y nos vean y decir que yo también soy una mujer de a pie. Las expertas están en otro lado, las que dominan en los temas están en otro lado. Aquí nomás estamos las que dudamos, leemos un poco y nos permitimos saber que no tenemos la verdad y que la verdad no existe. Eso lo digo y como les digo a mis alumnos, la única diferencia es que ya estoy más vieja que tú y he sufrido como tú y a partir de ahí un poco pienso, ¿no? Veo el mundo. Así que gracias por el espacio, Gaby. Gracias, Moni. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.